Bueno, mi nombre es Ana. Vamos a empezar desde el inicio. Acá. Mi nombre es Ana Figueroa. En este caso vamos a ver un video siguiendo la segunda parte de la escritura de secuencias didácticas y vamos a ver cómo estructurar una secuencia, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para escribir una secuencia? Las partes, ¿sí?, de la escritura de una secuencia. Iniciarnos en la escritura no es nada fácil, ¿sí? Es bastante complicado, difícil, pero después de hacer varias secuencias ya no puedo concebir una clase que no esté secuenciada. Y esto es una reflexión mía, ¿no? O sea, yo pienso que estafamos a los alumnos cuando les decimos que busquen del libro y respondan a unas preguntas. Eh, o sea, le estamos dando una orden. Busca responde estas preguntas relacionadas al tema. Y lo seguimos estafando cuando al otro día seguimos con la otra página del libro que no tiene ninguna relación con lo que habían hecho en la clase anterior. Le seguimos dando esas 4 preguntas y al otro día le volvemos a pedir lo mismo. Primero los chicos ya se aburren de hacer eso, ya lo saben hacer, para ellos no hay ningún desafío. O sea, ¿qué hacen los alumnos? No piensan, ¿sí? Y peor aún, cuando les tomamos un examen final, o un examen siempre, digo final porque siempre son exámenes finales, no tenemos en cuenta lo que hizo, ¿no? Cuando le pedimos que hagan ese examen, le pedimos o le solicitamos que resuelvan un problema o que completen un cuadro y sorpresa, ¿no? Nadie hace nada o responden lo que a ellos les parece o responden mal, ¿sí? Porque no tiene relación con lo que responden en relación a lo que le pedimos. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay nada contextualizado, el libro no está contextualizado, el libro me pone una información, después me da otra información y después otra información, que por ahí se relacionan algunos temas, pero no tiene un contexto de por qué lo hicieron. Y mismo la actividad que le estoy pidiendo tampoco la desarrollaron, siempre fueron preguntas a responder. Sí, siempre como docentes decimos, uy, pero estos chicos no estudian, siempre le echamos la culpa al otro, no pensamos que nosotros también tenemos culpa, ¿no? Y, o sea, esa actividad final, ¿sí? Esa evaluación final no tiene relación, o sea, no les hice preguntas, que fue lo que estuvimos trabajando durante estas clases. Y claro, van a responder mal. Entonces acá la pregunta es, ¿no? ¿Por qué secuenciar? Por todo lo dicho anteriormente, debo secuenciar para contextualizar al alumno, para que él pueda tener una progresión en el conocimiento, no solo en el contenido, sino también en las situaciones de enseñanza. Y dirán, ustedes pensarán, bueno, ¿y el libro para qué? El libro es un instrumento, pero para buscar información, no para pensar mis clases, ¿sí? Para buscar información. Entonces acá la pregunta es, que me puedo hacer como docente, que vivo haciéndome preguntas, bueno, pero ¿cómo puedo hacer? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta como docente? ¿Qué debemos saber? ¿Solo importa el contenido? ¿Sí? ¿O también las situaciones de enseñanza? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Y acá es cuando escribimos una secuencia didáctica, tenemos que desplegar nuestra creatividad, pero la creatividad no viene de la nada. Siempre le decimos a nuestros alumnos, sean creativos, sean creativos. No, la creatividad no viene de la nada, ¿sí? La creatividad viene de la mano de haber leído varios textos, tener un marco teórico, textos relacionados, por ejemplo, no al contenido que yo voy a dar, eso lo tengo que conocer como profesor, sino a situaciones de enseñanza, a saber a qué me refiero cuando indago ideas previas, conceptos previos, cómo debo redactar un problema, qué estructura debe tener el problema, cuáles son las instancias de evaluación, eh, cómo debo pensar cada actividad en la secuencia didáctica, eh, qué deben tener en común, o sea, tener en común, o sea, saber que el alumno parte de conocimientos comunes y llega a un conocimiento escolar, ¿cómo hago para que llegue a eso? ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer, si quieren, la transposición o como quieran ustedes pensarlo? Imagen de ciencia, bueno, modelos, etcétera. Hay un marco teórico muy amplio para poder pensar esta secuencia didáctica. Por eso cuando dije al inicio, es difícil, sí, es difícil, no es nada fácil. ¿Puedo separar las situaciones de enseñanza y los contenidos? No, ambos van de la mano, van juntos. Entonces,
ya teniendo más o menos esta estructura pensada, o sea, ya más o menos como docente me paré sobre esto, que tengo que trabajar ambos en forma conjunta, situaciones de enseñanza y contenidos. Ahora necesito una estructura que me organice. Yo trabajo sobre una estructura que para mí es la que sigue, ¿no? Un poco pensando, vuelvo a citar a Neu San Martín, el texto del video 1 donde estaba, o sea, qué debo tener en cuenta para la escritura de una secuencia. Y sigo una estructura que me parece que responde a todo eso leído en ese texto. Y acá vamos a esa estructura. Para mí, por eso lo marco en amarillo, ¿no? O sea, una etapa 1, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta en la etapa 1? Recuerden que es el alumno aquí donde explicita sus conocimientos. Entonces tengo que plantear un problema. ¿Qué estructura debe tener ese problema? Ese problema, después voy a poner un video sobre cómo, o sea, qué estructura debe tener para poder seguir pensando el resto de las actividades. En el otro video que voy a dejar, ahí voy a poner un ejemplo de secuencia didáctica ya escrito, o sea, un tema, y para que vean el propósito que tiene ese problema. O sea, los problemas no son todos iguales, los problemas van cambiando la estructura. Pero no quiero quedarme acá porque ya lo vamos a ver. Entonces, en esta etapa 1 o sea, recuerdo que es de explicitación eh, de las ideas que tienen los alumnos. Pongo actividad 1 y los objetivos de la actividad. Solamente enuncio después en el otro solamente o sea, lo amplío en esta, ¿no? ¿Por qué debemos explicitar los objetivos? ¿Por qué deben estar enunciados? Eh, Porque el alumno tiene que saber qué es lo que va a hacer. No tiene que ser un secreto. Entonces, le digo al alumno qué quiero que él logre. Entonces, el alumno sabe para dónde tiene que ir. Generalmente nos guardamos los objetivos para mostrárselo al director y no sé, al inspector o a cualquier otro, pero nunca lo explicitamos a los alumnos. Y el alumno tiene que saber qué es lo que quiero que él logre. Entonces, una forma, para mí, una buena estructura de objetivo, si quieren lo ponen y si no lo tengo en mi cabeza, que el alumno, ¿sí?, logre y enuncie el objetivo. Por ejemplo, leer el problema para poder responder a una serie de preguntas, ¿sí? O sea, en mi cabeza me pongo que el alumno logre, ¿está bien? Después de eso, del objetivo, el desarrollo de la actividad, o sea, escribo brevemente la actividad, lo que quiero que los alumnos hagan, ahí voy a exponer un poco, desplegar las situaciones de enseñanza y la evaluación. En la evaluación está en relación a los objetivos, ¿sí? O sea, voy a evaluar en función de los objetivos que planteo en la actividad. Recuerden que en ese desarrollo breve de la actividad voy a poner link que van a leer, los textos que van a leer, o sea, todas las situaciones de enseñanza que van a hacer. Yo creo que en esta etapa compensar una actividad es suficiente porque es acá donde yo planteo el problema, le realizo una serie de preguntas y poner más actividades saldría de lo que me solicita la etapa 1. Podemos pensar por ahí 2 actividades porque en esa segunda actividad puede estar el alumno también desplegando sus ideas, o sea, qué piensa sobre el tema. En la etapa 2, ya acá es donde van a incorporar, o sea, van a cambiar van a hacer esto lo que se llama el cambio conceptual, o sea, van a incorporar una variedad de situaciones de enseñanza para ¿sí? Poder responder al problema de inicio, para trabajar esas ideas previas que él tenía. Eh, Pongo actividad 2 porque sigo la secuencia de trabajo. Vamos a hacer una actividad 2 después de haber realizado en la etapa 1 la actividad 1. Vuelvo a poner los objetivos de la actividad, desarrollo breve de la actividad y la evaluación. Sigo con la actividad 3, sigue con la misma estructura planteada, ¿no? De objetivos, desarrollo breve de la actividad y de la evaluación. Y actividad N, la anuncio como N porque puede tener ¿sí? una cantidad, no sé, que ustedes consideren de actividades. Seguro que en esta etapa voy a pensar mayor cantidad de actividades porque el alumno acá tiene que buscar información, o sea, información para responder al problema, puede realizar experiencias para también registrar información para poder responder al problema, no sé, puede hacer cuadros,
puede ver videos, etcétera, ¿no? O sea, todas aquellas que promuevan, como dice esta etapa, la evolución de los modelos iniciales. Y un poco, ¿no? Acá viene la creatividad también, ¿no? O sea, qué actividades le voy a proponer, no significa que le tenga que proponer un montón de actividades, sino que también estén pensadas en función de lo que el alumno tiene el propósito que tengo como docente para que él pueda desplegar, ¿sí? Para que él pueda este, realizar ese cambio conceptual planteado en la etapa 1 o resolver el problema que yo le planteé en la etapa 1. La etapa 3, recuerden que era de síntesis, ¿sí? Y acá sigo el número de actividades en relación a cómo terminé en la etapa 2. Y qué estructura debe tener esta etapa, qué actividad debo plantear, y debo plantear alguna actividad, o sea, si es de síntesis, voy a hacer el recorrido de todo lo que él hizo, ¿no? O sea, de todo lo que trabajó anteriormente. No le puedo, si estuvimos armando cuadros y buscando información y realizando textos escritos, no le puedo pedir que, no sé, que arme una infografía, algo diferente a todo lo que él hizo. Si yo no le mostré ninguna infografía, si se la mostré, bueno, puedo pedírsela, pero si no se la mostré, no puedo pedirle una actividad que él no la transitó, que él no lo transitó y no pudo ver qué era lo que tenía que hacer. Entonces, en esta etapa, las actividades que yo propongo tienen que estar en relación a actividades trabajadas, porque también es una forma de evaluar no solo el contenido, sino las situaciones de enseñanza. Si yo le pedí realizar un texto escrito, le voy a pedir que también en esta etapa haga un texto escrito, donde él pueda relacionar todos los temas. Y etapa 4, también actividad N, sigo la misma estructura, le pongo el objetivo, desarrollo breve de la actividad y una evaluación. Yo creo que esta es la etapa más difícil para los alumnos y para el docente, o sea, para ambos, porque pensar en una etapa 4 donde tengo que transferir a situaciones más complejas, siempre caemos en volver a lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? No sé, que escriba algo sobre lo que ya había hecho. No, acá tiene que transferir todo lo pensado, pero a otra situación. Entonces al docente se le complica pensar esta actividad, ¿no? De transferencia. Y al alumno también, porque tiene que volver a todo lo trabajado y el alumno generalmente no vuelve a lo trabajado, no tiene ese hábito de volver a ver sus registros, de volver a ver, o sea, qué es lo que hizo, ¿sí? Porque tampoco nosotros le decimos, bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué trabajaste? Volvamos a la actividad tal, a ver qué habías puesto en relación al tema. Entonces, en esta etapa se hace difícil pensar la actividad por parte del docente y para el alumno, ¿sí? Volver a sus registros, a todo lo trabajado. Y bueno, terminamos la etapa 4 y algo que yo siempre me hago, quiero dejárselos a ustedes, es cómo empezar, para no empezar con esta estructura tan por ahí, tan organizada. Antes de iniciar la escritura, pienso en el tema, busco qué obstáculos epistemológicos pueden tener en relación a ese tema, o mismo yo ya me doy cuenta que los alumnos tuvieron obstáculos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando con tercer año, uno de los temas que tenían, que les costaba mucho ver a los alumnos era el concepto de comportamiento, ¿no? Bueno, yo ya sabía que tenían dificultades, entonces iba cambiando año a año el inicio, el problema, para tratar de trabajar ese obstáculo que tenían con respecto a ese concepto. Bien, entonces acá podemos hacer este cuadro así, un cuadro doble entrada, donde de un lado pongo los contenidos conceptuales y después los contenidos, o sea, relacionados a las situaciones de enseñanza. Les pongo este tema porque va a ser el tema del próximo video, ya en sí la secuencia, una secuencia escrita. Entonces el contenido conceptual serían los seres vivos, microorganismos unicelulares, pluricelulares, importancia para el ser humano, perjudiciales y beneficiosos. Y ahí pongo, planteo el problema, pienso en la estructura que debe tener ese problema, las preguntas que voy a hacer y que voy a buscar algunas imágenes. ¿Sí? Después, temas surgidos del diálogo anterior, o sea, sigo con el mismo contenido conceptual, la situación de enseñanza, búsqueda de información, clasificación, lectura, después seres vivos unicelulares y pluricelulares, organización de la información, en fichas, o sea, en relación a este tema, etcétera, etcétera, después lo van a ver.
¿Por qué puse en amarillo? ¿Por qué puse en verde? Porque eso o sea, puedo ponerle color, no sé, ustedes trabajarán en los registros que yo siempre lo hago en un cuaderno, ¿no? O sea, voy escribiendo, poniendo esas ideas. Entonces después miro, digo, bueno, esta actividad me puede durar 2 horas. Esta actividad con esta actividad me puede durar 4 horas. Y si son 2 horas es una clase y son 4 horas van a ser 2 clases. Entonces ahí más o menos vengo pensando en la cantidad de clases que voy a trabajar. Y ustedes dirán, bueno, pero si no es así, bueno, después vamos reformulando. Los chicos en armar las fichas les puede llevar más tiempo, o sea, o la búsqueda de imágenes, los chicos empezaron a dialogar y me llevó más tiempo, bueno, seguirá para la otra clase, pero es una forma de organizarme. Y acá es algo que también muchas veces las alumnas me preguntan, pero ¿cuántas clases debe tener una secuencia, no? Entonces yo siempre le digo, eso no se pregunta. Y me mira, ¿no? ¿Y por qué no se pregunta? Porque depende del propósito que tenga como docente. ¿Qué quiero lograr con estos alumnos? Entonces, no sé, puede tener, no sé, 4 clases, 5 clases, lo que necesito. Entonces, si yo me escribí en este cuadro, o sea, el cuadro me organiza también la cantidad de clases que va a tener. ¿Mm? Entonces, depende de aquello que quiera lograr el docente. Bien, acá vimos entonces en este video cómo escribir, o sea, qué partes debo tener en cuenta para la escritura de una secuencia didáctica, o sea, la estructura que debe tener. Y dejo este video hasta acá porque si no se va a hacer muy largo y en un tercer video les voy a dar el ejemplo, o sea, un ejemplo ya concreto, que ahí tienen el cuadro sobre el cual va a ser el ejemplo. Eh, el ejemplo de la secuencia. Y en un cuarto de video voy a mostrar cuáles son los errores de cada etapa, ¿no? En qué errores podemos caer cuando escribimos las etapas y necesitamos mirarlas, revisarlas. Bueno, nos vemos en el siguiente video, como siempre, espero haberlos ayudado. Si te gustó, deja algún comentario, sugerencia o si necesitas algo, algún pedido puntual para tus clases, también deja el comentario. Suscríbete a mi canal de YouTube y muchas gracias por haber escuchado este video.